de agua, o sea, los vamos a ver como por separado y ya después cómo se relacionan cada uno. Y pues sí, todo tiene que ver con la función que tienen, ajá, de las plantas y pues cómo es que actúan cada uno de los recursos en ellas. Ajá, bueno. Entonces, aquí nada más es una partecita, pero sí vamos a hablar algo de relaciones hídricas porque pues son la base de lo que hacen todos los seres vivos. Entonces, lo vamos a ver más que nada brevemente para reforzar los mecanismos de movimiento de agua en las plantas y la llegada, bueno, los procesos en particular de lo que es la transpiración, la apertura de estomas. Yo casi no me meto con lo de suelos, salvo en el rango de agua aprovechable por la planta. O sea, aquí lo vamos a ver breve y ustedes allá lo van a ver con más detalle y con otro enfoque. Nosotros lo vamos a ver aquí como la base de la vida y de los demás procesos que vamos a ver en el curso. ¿Sí? Nada más eso es lo que quería que me dijeran si ya habían tenido clase. Entonces, vamos a empezar con una breve revisión de lo que es la fisiología vegetal. ¿Ustedes qué idea tienen de este término de fisiología? Algo que a qué les suena la fisiología, o si conocen algún libro de fisiología. Hay fisiología vegetal, fisiología animal, fisiología humana. Entonces, algo que les diga este término, ¿a qué se refiere? Estructuras, funcionamientos, es el funcionamiento, la forma de cada planta, ¿no? Sí, su compañera también decía de la estructura. Bueno, estructura en sí, si nosotros dijéramos la estructura de las plantas, pues eso sería como estudiar anatomía, morfología. En la fisiología sí se toma en cuenta la anatomía, la morfología, que ustedes no llevan cursos específicos sobre eso, pero que nos sirve para entender cómo funcionan las plantas. Y en realidad, ¿qué es la fisiología? Así el término quiere decir estudio de los procesos o del funcionamiento, ¿verdad? Que involucra procesos del desarrollo. O sea, quiere decir que es algo funcional. Que claro que se va a basar en qué, pues se va a basar en la estructura. Por eso, si decimos fisiología animal, pues tenemos que ver lo que es un animal con todos sus órganos, su estructura y qué es lo que va a hacer, ¿para qué? Para cumplir su ciclo de vida. Y si decimos fisiología humana, ¿para qué nos va a servir? Igual para detectar desviaciones de ese funcionamiento de cada parte. Entonces, para medicina, pues va a ser muy importante que los médicos lleven fisiología humana. Y en el caso de las plantas, la fisiología de las plantas, ¿para qué creen que nos sirva? Entender cómo funciona una planta, a ustedes como para qué les puede servir. Para la producción, no sé. Sí, pero más en detalle, como que, bueno, tendríamos que ver ya más detalle qué es la fisiología, pero de hecho sí nos sirve para que obtengamos los mejores resultados de algo que queremos hacer con las plantas. Sí, incluso si las vamos a manejar en fresco, digo en fresco quiere decir que las vamos a cultivar, o ustedes que luego las procesan para obtener algunos productos procesados, cambiados, pues sí necesitamos saber cómo es una planta, cómo funciona, qué es lo que las altera, qué es lo que promueve que crezcan más rápido, que crezcan de mejor calidad, si la calidad es lo que nos interesa, o que veamos el efecto de algunos factores, cómo mejoran algunos factores ese funcionamiento y ese crecimiento en consecuencia, o cómo se puede alterar ese crecimiento y a lo mejor no vamos a obtener lo que nos interesa. Entonces vamos a empezar a ver unas transparencias y lo vamos a ir desarrollando ahorita. Entonces, ahorita, bueno, todavía no. Me dicen cuando vean esta presentación. Ahorita me avisan cuando la vean. Yo les digo, cuando la subo. Si ya la ven, me avisan. Ya se alcanza a ver. Ya se ve. Ya, bueno, muy rápido. Ahora muy rápido.
Bueno, entonces vamos a empezar con esto y después hablamos con base en estas generalidades. Vamos a ver lo del programa. El programa del curso lo vamos a ver en un momentito más. Bueno, entonces aquí, como les digo, son algunas consideraciones, definiciones, importancia de lo que es la fisiología vegetal. Aquí están las definiciones que se dan, ¿verdad? Una definición que pues hay muchas en los diccionarios, en los libros de fisiología, en muchos lugares, pero entonces aquí lo vamos a entender, o sea, una de esas definiciones que me parece adecuada es esta, que nos da la idea de cambio. O sea, fisiología quiere decir estudiar un proceso, pero cómo cambia y sobre todo cómo se adapta. Las plantas que vemos hoy en día, que nos rodean, todas las plantas que nos rodean, han sido capaces de adaptarse a estreses. Entonces, su desarrollo, así típico decimos, ahorita vamos a ver qué es lo que hacen, pues está asociado con esas adaptaciones. O sea, ha tenido, cada planta va tomando, aunque todas sean plantas superiores, plantas con semilla, plantas complejas, cada planta va generando una estructura diferente. A ver, espérenme un segundo. Bueno. Más tarde hablamos. Sí, bueno. Sí, pero estoy en clase. Bueno. Como a las 3. Gracias, sí. Ajá. Bueno, una disculpa. Entonces, lo que vemos en realidad es un funcionamiento que se va adaptando, incluso en varias especies, ¿verdad? Va siendo diferente, no todas van a ser lo mismo, porque han estado sometidas a diferentes estreses. Pero bueno, entonces vamos a irlo viendo en el transcurso de esta presentación. Entonces, ¿qué es la fisiología? Son las funciones que la planta realiza a lo largo de su desarrollo para poder cumplir con su ciclo de vida, que involucra desde germinación hasta volver a formar semillas al final de ese ciclo de vida. Entonces, ¿qué es la fisiología? Una forma de conocer a nuestras plantas desde el punto de vista funcional. Y tenemos otras áreas que nos ayudan, que se llaman pues ciencias más bien básicas, que nos ayudan a conocer a la planta, como cuáles, pues la anatomía, como decía su compañera, la morfología, que es cuál es su estructura, pues sí, la estructura va a ir de acuerdo a las funciones, al funcionamiento. Y también otras áreas que nos ayudan a conocer desde otro punto de vista las plantas y que van a complementar la fisiología, son la bioquímica y la genética. Creo que ustedes ya llevaron bioquímica según el semestre anterior o hace 2 semestres. Bueno, pues la bioquímica es parte también de ese conocimiento de las plantas y saber qué características genéticas tienen. Entonces, todo esto nos sirve de base para entender mejor la fisiología, o sea, las funciones de la planta, que son muy complejas a lo largo de todo su desarrollo. Si ustedes tienen alguna duda o pregunta, pues me lo comentan sobre la plática. Entonces, hasta ahorita les queda claro lo que es la fisiología vegetal. Espero que sí, si no, pues me lo dicen. ¿Para qué nos sirve la fisiología? Lo que les preguntaba hace un ratito. Bueno, pues para entender cómo se desarrolla una planta, para conocer qué procesos en especial están asociados con el rendimiento, porque si ustedes son agrónomos, aunque sean agrónomos enfocados a la agroindustria, pues son agrónomos, entonces tienen que tener un conocimiento de su objeto de estudio. ¿Y cuál es el objeto de estudio? Una planta. Entonces tenemos que conocer qué está detrás, por ejemplo, del rendimiento. Aunque ustedes no estén enfocados a producir plantas por cantidad, o sea, por cantidad de volumen por un ciclo de vida, pues sí necesitan saber qué está detrás del desarrollo. Y el desarrollo para un agrónomo es mejorar la calidad, mejorar el rendimiento, como dice aquí, para producir con eficiencia y calidad. Indirectamente a ustedes también les interesa, aunque trabajen
en particular, pues no sé, con frutos o con procesamiento o que hagan, no sé, pues cualquier cosa que ustedes modifiquen, pues va a depender de cómo esa planta creció. Claro que se pueden enfocar también a la leche, a todos los aspectos lácteos, y ahí les interesaría saber pues la fisiología de los animales para que también tengan un buen rendimiento de leche o que de carne, de jamón, de todo lo que ustedes hacen, pues a ustedes les toca también conocer un poquito de la fisiología de los animales, ¿verdad? A lo mejor no muy profundo como en zootecnia, pero tienen que tener algún conocimiento, y también de las plantas, que es lo esencial de la agronomía, ¿sí? Entonces, para otra cosa que nos sirve la fisiología es para que podamos hacer prácticas de cultivo adecuadas y que nos permitan producir con eficiencia. O sea, ¿por qué usamos cierta densidad de siembra, un patrón de siembra? ¿Por qué necesitamos orientar nuestras plantas hacia donde hay más sol, menos sol? ¿O cómo podemos modificar para que crezcan más rápido, que crezcan más lento? A eso se refiere. Si nosotros conocemos la fisiología, pues vamos a aplicar mejor las prácticas culturales. ¿Por qué tenemos que pues cortar los frutos en un momento? ¿Por qué tenemos que podar nuestras plantas? Para eso nos sirve la fisiología. Y también en caso de presentarse algún estrés, pues ¿cuál serían? Las plantas están continuamente sometidas a estrés. Estrés de luz, puede ser mucha luz, poca luz, puede ser mucha agua, poca agua, les faltan nutrientes o tienen toxicidad. Entonces, todo esto nos ayuda a entenderlo, estos procesos estresados o alterados. Si conocemos la fisiología normal de una planta, podemos entender qué está haciendo todos estos tipos de estrés que son ejemplos que les estoy mencionando. Y también, si ustedes quieren generar plantas o las personas que son genetistas o mejoradores, pues qué es lo que buscan en una planta. Entonces tenemos que conocer nuestra estructura de la planta, su anatomía, su morfología y las funciones que lleva a cabo para seleccionar o hacer cruzas que mejoren la expresión de esos genes y podamos tener pues un ciclo más largo, si así nos conviene, un ciclo más corto, que podamos tener plantas más bajitas o más altas, que produzcan fuera de época, que sean más tardías o más tempranas. Bueno, pues todo eso que podemos modificar genéticamente, tenemos que conocer qué es lo que está detrás de esos procesos para mejorarlos genéticamente. Entonces vemos que para los agrónomos en general, pues la fisiología es parte de conocer su objeto de estudio. Ahora, les decía yo que los estreses principales que están afectando a nuestra planta, que han modificado el desarrollo de las plantas, la genética natural de las plantas, o que nosotros podemos modificar conociendo esos problemas, pues están aquí. Entonces tenemos estreses continuos que nuestra planta está presentando. ¿Qué queremos? Que esos estreses a los que se enfrenta y que tiene adaptaciones, pues les afecte lo menos posible. Entonces aquí nada más les señalo algunos de los principales. En el suelo, pues tenemos problemas de la estructura del suelo, que eso lo verán en sus relaciones raspa, en esa materia. También podemos tener deficiencias y toxicidades nutrimentales, salinidad, que hacen que nuestra planta responda diferente, o cómo podemos nosotros ayudarla a sobrellevar estos problemas. ¿Cuándo? ¿Cómo? Entonces, en el suelo se generan varios estreses que afectan el desarrollo de la planta. Y nada más, como les mencioné hace un ratito, ¿verdad? Otros estreses, los ambientales, que están haciendo que nuestra planta sea diferente, y cómo la podemos ayudar a reducir estos estreses, es parte de la fisiología. Entonces, los principales estreses del ambiente a los cuales está sometida nuestra planta son los de cambios de temperatura, cambios de relaciones hídricas, ya sea en forma de líquido o de vapor en el ambiente, los contaminantes, que en la actualidad son un problema serio para el desarrollo de las plantas. Entonces, estudiar
cómo nuestras plantas han evolucionado para enfrentar este problema de contaminación ambiental, que en esencia se traduce en lo que se llama efecto de los radicales libres de oxígeno y que afectan de manera negativa los procesos que vamos a ir viendo, y como afectan a los procesos también van a afectar el desarrollo. Y como las plantas dependen de la luz para su desarrollo, para la forma que tienen y para realizar fotosíntesis, pues también es otro estrés que tenemos que aprender a reducir en las plantas que ya están adaptadas a mucha luz, a poca luz, y entender por qué están adaptadas a mucha luz, a poca luz, cómo podemos irlas como enfrentando poco a poco a que se adapten a esos problemas de mucha luz a poca luz, de poca luz a mucha luz, ¿sí? A largo plazo. Entonces todo eso es estreses que nuestras plantas están expuestas durante su ciclo de vida y que son parte del estudio de la fisiología vegetal. Y de igual manera, otro estrés es el que se da a nivel biótico. Biótico quiere decir cómo reaccionan a los insectos, a los patógenos, a muchos microorganismos que se los comen, cómo se da la competencia entre plantas, cómo las actividades humanas han modificado el ciclo de vida natural de una planta. O sea, las plantas no quieren agradarnos a nosotros, no quieren que se produzca mucho, no quieren que sea de buena calidad. ¿Qué es lo que a una planta? Claro, no piensan, pero ¿qué es lo que a una planta le interesa? Igual que a todos los seres vivos, cumplir con su ciclo de vida y ya. Si lo hizo de una manera excelente o baja, el caso es cumplir con su ciclo de vida. En cambio, nosotros, desde el punto de vista del manejo de las plantas que hemos hecho, pues modificado también esa genética, modificado esa capacidad o ese potencial que tiene una planta, que ya tiene su genética. Entonces, ¿cómo le podemos sacar más provecho? ¿Cómo podemos aumentar el rendimiento? ¿Cómo podemos aumentar la calidad del producto? Pues ya todo eso es modificaciones que nosotros hacemos. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros formamos parte del estrés al cual están presentadas las plantas, que se enfrentan las plantas. Entonces, incluso refrigerar una planta, pues es un estrés, a la planta no le gusta. O calentar una planta o una parte de la planta, pues tampoco, ¿verdad? Entonces, todo esto nosotros le estamos haciendo estreses que están cambiando la expresión de sus genes. Entonces, nada más es como para que tengamos una idea de que el estrés es lo que está forzando a nuestras plantas a ser como son hoy en día, y de ahí tenemos que partir para modificarlas de acuerdo a nuestras necesidades. Entonces vemos que esto del estrés, que es lo que más ha influido para que las plantas cambien su estructura y cambien lo que hacen, se basa en unos pasos. Estos pasos, de acuerdo a Reigosa, que me parece que lo resume de una manera muy adecuada, es que, dice él, existe un estrés, ya mencionamos cuáles en las dos transparencias anteriores, puede ser estrés biótico o estrés abiótico, ¿verdad? Por varios factores ambientales. ¿Qué va a llevar esto? A alteraciones en la fisiología. Entonces, ¿qué tenemos que conocer? Cómo es el funcionamiento de nuestra planta para que podamos detectar una desviación de ese estrés, de esa planta cuando hay estrés, ¿sí? Que podamos detectar alteraciones. También, pues va a generar un estrés inicialmente, va a generar que haya procesos de deterioro más que de síntesis, por ejemplo, de respiración. Entonces necesitamos entender la respiración. ¿Qué se va a afectar de manera negativa también? Menos fotosíntesis. Necesitamos conocer este proceso, que es la fuente de vida de su alimentación de las plantas y que también es la fuente de vida para nosotros. A nosotros nos interesan las plantas porque en última instancia todo lo que nosotros comemos viene de las plantas directamente o a través de toda la cadena alimenticia. Entonces, cuando hay un estrés, la planta va a cambiar su fisiología y va a cambiar su balance entre síntesis y degradación,
pero si este estrés dura por un periodo de tiempo largo, se va aclimatando. ¿Qué quiere decir esto? Va cambiando ligeramente sus procesos fisiológicos y a lo mejor también su estructura. Por ejemplo, si nosotros tenemos una planta que está sometida continuamente a altas temperaturas y bajo contenido de agua, ¿cómo se ha ido aclimatando? Pues vemos las plantas suculentas. Entonces, esas plantas suculentas han sido el resultado de la evolución en respuesta a un estrés de deficiencia de agua y exceso de luz. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pues aprovechar las actividades que estas plantas ya han adquirido o aprovechar lo que esas plantas han tenido la capacidad de hacer. Entonces, quiere decir que se van aclimatando y después este estrés por periodos muy largos, en caso de que no se aclimaten, la opción va a ser que se mueran. Entonces, las plantas que ahorita no vemos, hay muchas plantas que a lo mejor ni conocemos, porque se murieron en el camino de la aclimatación. Entonces, si un estrés existe en la planta, va a haber un cambio en estructura y fisiología por la aclimatación. Si no se aclimatan, se mueren. Pero si se aclimatan, entonces pueden seguir funcionando, pueden genéticamente reproducirse y pueden regenerarse con otros cambios, otros procesos de fisiología. Aquí dice retomar los procesos de desarrollo, que es la fisiología, pero adaptados a ese estrés que los hizo cambiar. Entonces, si el estrés se elimina antes del inicio, ¿verdad? Este estrés pues se da la senescencia y la muerte. O sea, en caso de que la aclimatación se dé, pues va a seguir funcionando de diferente forma. Y eso es parte de lo que vamos a estudiar aquí en la fisiología. Con muchos ejemplos lo vamos a ir viendo. Entonces, no sé si hasta acá tengan alguna duda o pregunta. ¿No? ¿Una duda? Sí. Sobre dime. los radicales libres de No, casi no te oigo. Casi no te oigo. Dice sobre los radicales libres de oxígeno. Sí. ¿Qué? En esos, ¿en dónde los tomamos? ¿En parte estaba sobre la luz? Sí. O sea, fíjate que en el siglo pasado, hasta el siglo XX, ¿verdad? A finales, no se hablaba tanto de este estrés oxidativo porque no se conocía a fondo. Y en realidad, casi todo lo que las plantas tienen de estrés les va a generar un problema, igual que a nosotros, no solo a las plantas, a todos los seres vivos, nos va a generar radicales libres y un estrés oxidativo. ¿Qué quiere decir estrés oxidativo? Pues que se va a iniciar la senescencia más rápido, ¿sí? Entonces, fíjate, tomando como ejemplo que decíamos aquí, decíamos aclimatación. Hay alteraciones en fisiología, como ¿qué puede ser una alteración? Que haya mucha luz, que haya poca luz. ¿Eso qué va a hacer? Va a hacer que las enzimas no funcionen bien. Si la planta está adaptada a mucha luz, pues lógicamente si de repente la metemos a la sombra, a una sombra muy grande, entonces esa plantita no va a funcionar bien porque ya se acostumbró, estuvo presente el estrés de exceso de luz y sobrevivió a ese exceso de luz. Entonces, ¿qué hizo? Se adaptó. Y en ese proceso de deficiencia o exceso de luz, más bien de exceso de luz, ¿qué pasa? Si una planta está sometida por periodos largos, incluso de una generación a otra, a ese exceso de luz, pues va a tener cutículas más gruesas, o sea, una estructura diferente, va a tener más ceras también para ese exceso de luz, pero además el exceso de luz hace que se formen mayor cantidad de radicales libres. ¿De dónde salen los radicales libres? Pues del oxígeno que es necesario para la vida. Hay una gran cantidad de elementos que existen en la tabla periódica, de esos nada más 17 forman parte de las plantas, ¿verdad? Que son los esenciales, y otros pues que las benefician. Entonces, de esos elementos que son esenciales de los 17, el oxígeno,
que se requiere como estructura, que se requiere como para consumirlo en respiración, que se va a producir en fotosíntesis. Es un elemento que es necesario para la vida, pero que forma muy fácil radicales libres. ¿Cuándo? Cuando hay contaminantes, cuando hay exceso de luz, cuando hay deficiencias de agua, es parte del oxígeno cambiar y está en una gran concentración adentro y afuera de la planta y adentro y afuera de nosotros, ¿verdad? Aunque no va a seleccionar, va a decir el oxígeno, no, pues aquí hay un animal, no lo voy a dañar, aquí hay una planta, sí la voy a dañar, no, es una propiedad del oxígeno principalmente de cambiar. ¿Qué quiere decir eso? De generar radicales libres. ¿Qué quiere decir un radical libre? Que el oxígeno va a desprenderse de un oxígeno y entonces va a ser un átomo o una molécula alocada, alterada. ¿Y qué va a hacer? Va a tratar de recuperar su radical, su elemento, su electrón, de donde sea, de donde se los va a jalar, de las membranas, de los carbohidratos, de nosotros, de la piel, de donde sea. Los lípidos son los más sensibles para jalar esos elementos, esos electrones que el oxígeno necesita. ¿Y por qué el oxígeno es así? Pues es una de sus propiedades. Si el oxígeno está desocupado, es muy fácil que por cualquier factor que lo rodee genere radicales libres, ya sea afuera del organismo o adentro del organismo. Entonces, como las plantas han estado sometidas a muchos estreses que acabamos de ver, que se lo come un insecto, que hay mucha luz, que hay temperaturas altas, que hay temperaturas bajas, ahí es donde se generan los radicales libres o como parte de la senescencia normal de todos los seres vivos, ¿sí? Entonces, este oxígeno alterado se va a robar los electrones de donde sea. Y entonces, ¿qué han hecho las plantas? Ese es un estrés a largo plazo, se han aclimatado. ¿Qué tienen? Tienen compuestos antioxidantes, ¿sí? Como son las vitaminas que nosotros no formamos y que aprovechamos de las plantas. Han generado enzimas antioxidantes muy eficientes que nosotros también no tenemos todo ese complejo de enzimas y han generado procesos para evitar la formación de radicales libres y los vamos a ir viendo a lo largo del curso. Entonces, si decimos todas las plantas hacen fotosíntesis, sí, pero durante esa fotosíntesis han estado expuestas al exceso de oxígeno y han desarrollado una estrategia, más bien una estrategia, como 3 estrategias para evitar la formación de radicales libres ligados a el proceso de fotosíntesis. Entonces podemos decir, todas las plantas hacen fotosíntesis, sí, pero además de realizar esa fotosíntesis que implica síntesis de azúcares, para hacer eso, que suena muy sencillo, han tenido que generar defensa contra los radicales libres, porque si no, pues ya no tendríamos a esa planta presente hoy en día y no tendríamos a la fotosíntesis en esas plantas, ¿sí? Entonces, se ha visto que detrás de todos los estreses está la formación de radicales libres de oxígeno. Otros elementos no lo hacen. Así es su estructura. Nada más hay 2 elementos asociados con la vida que sí generan radicales libres y que las plantas han generado estrategias para sobrevivir con esos problemas de estos 2 elementos. El principal es el oxígeno. Nosotros no hemos llegado a ese grado de tolerancia de radicales libres del oxígeno. Entonces, en la alimentación tenemos que comer compuestos antioxidantes. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Pues productos o compuestos que nos ayuden a reducir la presencia de radicales libres. Las plantas ya lo traen, ya evolucionaron más que nosotros en ese sentido y nosotros aprovechamos lo que han hecho las plantas, como tomar vitamina C, tomar la vitamina E, tomar pues todo lo que nos recomiendan. ¿Para qué? Para que no nos oxidemos tan pronto, porque todo lo que está vivo
Profa, ya no se escuchó. Profa, tiene silenciado su micrófono. Sí. Profa. Profa, se silenció su... Extrañamos su voz, profa. No se escucha, profa. Maestra, solo está silenciado su micrófono. Nada más dele activar y ya se va a activar. En Microsoft Teams lo puede activar, profa. Sí, regrese a la reunión. ¿Ya me escuchan? Sí, profa. Ya, Sí, maestra. Pero ¿en qué momento pasó eso? ¿Quién sabe? Entonces ya tengo un rato hablando y nada me escuchan, ¿o qué? No, fue como un minuto, profa. Se quedó en lo de radicales libres, de que ya aprovechamos lo de las plantas. Bueno, porque ellas están muy avanzadas comparado con nosotros. ¿Por qué han hecho eso las plantas? A ver, ¿por qué creen que hagan eso las plantas y nosotros no? Porque la forma de vida es diferente. ¿Qué les pasa a las plantas, a diferencia de nosotros? Se adaptan a buenos medios. Sí, Tienen que formar su propio alimento. sí, pero fíjense. Evolucionan más rápido. Sí, pero fíjense, ellas no se pueden mover. Es increíble que un ser vivo que no se pueda mover, porque ellas están ahí sembradas en donde estén, estamos hablando de plantas superiores, están ahí, claro, y tienen un metabolismo diferente a nosotros. Primero, que no se mueven. Entonces, no pueden decir, ahora tengo calor y me voy a la sombra, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesitan hacer? Enfrentar ese exceso de calor o esa deficiencia de calor, suponiendo, ¿sí? Ahora, ¿qué otra cosa hacen las plantas diferente a nosotros? Ellas hacen su propio alimento. Tienen la fotosíntesis, que es la base de la vida, de toda la vida que existe en el planeta. Entonces, ¿cómo han sido posibles de hacer eso estresadas? Porque tienen varias respuestas hacia ese estrés, ¿sí? Como vamos a ver después. No todas las plantas hacen la misma fotosíntesis. Entonces, ¿qué es lo interesante? Ver que hay adaptaciones diferentes de las plantas. Así están en mucha luz, en poca luz, con mucha temperatura, con baja temperatura, va a ir cambiando su metabolismo, ¿sí? Y su estructura, porque va a la par estructura y función. Y ellas, en ese sentido, pues han sido las más evolucionadas. Y nosotros, pues nos alimentamos de lo que las plantas ya hicieron. Quién sabe si de aquí a miles de millones de años nosotros adquiramos, por como somos heterótrofos y que nos movemos y que tenemos otras funciones, pues podamos adquirir y competir con los mecanismos que tienen las plantas, pero nosotros no los tenemos, nos aprovechamos de ellas de muchas formas. Entonces, vamos a ver cómo se han ido adaptando la fotorrespiración, ciclos adicionales, plantas C3, plantas C4, plantas CAM, pues todo eso son cambios que ellas han tenido que hacer, que están enfrentadas al estrés, y en el siglo XXI ya se ha entendido mucho más de ese estrés oxidativo. ¿Qué quiere decir eso? Que detrás de cualquier estrés, luz, temperatura, patógenos, no sé, lo que ustedes quieren, viento, lo que sea que enfrenten las plantas, están expuestas a radicales libres en mayor cantidad y en mayor frecuencia y tienen que irse adaptando a esos problemas, ¿sí? Entonces, no sé si tenga alguien dudas o preguntas de esto para que sigamos viendo la presentación. A ver si la ven. Sí. Yo quiero preguntarle qué es la senescencia.
Ah, pues a ver, ¿qué será ¿alguien sabe o tiene una idea de qué es la senescencia? ¿Ya han oído este término Yo o creo no? que es yo escuché que es como envejecimiento. Sí, pero sí está asociado. Pero fíjate, vamos a decir, una célula, cada célula de un organismo, de una planta, de un animal, desde que se forma, va a tener un ciclo de vida de la célula, del tejido, de la planta, de lo que sea que queramos. Entonces, cada vez que esa célula va haciendo algo, se tiene que alimentar, tiene que haber excreción, tiene que haber una serie de cosas, va envejeciendo con el tiempo, ¿sí? Pero ese envejecimiento implica durante ese tiempo a lo mejor una planta, más bien lo vemos como una planta. Si una planta tiene un ciclo de vida de 3 meses, bueno, desde que se inicia esa plantita y durante los 3 meses, sus estructuras, su metabolismo se va haciendo, pero también va síntesis, degradación, ¿de qué? De membranas, de células, de fotosíntesis de pigmentos, pero de todas maneras va cambiando. ¿Qué quiere decir eso? Va envejeciendo. ¿Qué quiere decir envejecimiento? Quiere decir que los procesos de síntesis siguen estando, pero en menor proporción que los de degradación. O sea, va cambiando de tener mucha síntesis de pigmentos y cuando va envejeciendo sintetiza menos pigmentos, pero sigue sintetizando los pigmentos, ¿sí? ¿Y en qué momento podemos hablar de senescencia? De que el envejecimiento cambió a senescencia. Bueno, cuando ya hay más degradación que síntesis y ya al último casi no hay síntesis. Entonces todos los procesos son de degradación. Cuando hay pérdida del control de síntesis, pasamos de envejecimiento a senescencia, ¿sí? Y lo mismo pasa, o sea, desde que nacemos, desde el primer día que nacemos, que tenemos procesos de todo lo que hagamos desde bebés, ¿verdad? Pues va habiendo síntesis, degradación controlado por hormonas. Pero durante todo el ciclo de vida de nosotros vamos pasando, pues que por la etapa de niñez, juvenil, adulto y luego envejecimiento. Entonces, cada vez que pasamos por estas etapas, vamos envejeciendo. Y finalmente llegamos a la senescencia, que ya sería, pues cuando ya tiene uno, pues casi ya más de 70, 80, 90 años, entonces que ganan más los procesos de degradación que de síntesis. Entonces el proceso de envejecimiento es gradual. ¿Cuándo se inicia? El primer día que nacemos, ¿sí? Pero ese proceso es poco. ¿Por qué? ¿Por qué al principio no se nota? Bueno, pues porque estamos también creciendo mucho, necesitamos muchas cosas por formar todo el organismo, las piernas, no sé, los órganos internos, todo lo que somos. Pero a medida que avanzamos, nuestros genes se van prendiendo y apagando de diferente forma, quiere decir síntesis, degradación. Y además estamos en un medio ambiente que favorece también la senescencia. Pero para que se dé senescencia, primero hay envejecimiento, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir eso? Que es un proceso intermedio entre lo inicial y lo final. Inicio, ¿verdad? Luego viene toda la etapa de juvenil, de adulto, y con todos esos cambios de ciclo de nosotros o de una planta, ¿verdad? Cuando ya forma flores, pues su balance hormonal es diferente y las células se van envejeciendo y finalmente dejan de controlar la síntesis y se da más degradación, y es cuando hay más degradación decimos que se da la senescencia. Y ya en senescencia, pues los procesos son irreversibles. Ya nada más vamos pum, 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 hasta que nos morimos, ¿sí? Y eso pues lo estamos viviendo todos los seres vivos, todos los tejidos que tenemos, todo lo que es un ser vivo, animal, vegetal o el hombre, es parte. ¿Qué es la senescencia? Cuando ya se da un deterioro muy grande de los procesos de síntesis comparados con degradación.
y entonces hablamos de senescencia. ¿Qué es lo que acelera la senescencia? La presencia de radicales libres de oxígeno, porque es el elemento de los más reactivos que hay, que forma parte de los seres vivos. Y también hay otro elemento que también es parte de la vida y que forma radicales libres en menor proporción, que es el nitrógeno, ¿sí? Ya después, cuando hablemos de respiración, vamos a hablar un poquito más de estos problemas asociados con el oxígeno. Entonces, no sé si más o menos te queda claro lo que es la senescencia. Sí, maestra, ¿Sí? gracias. ¿Sí? O sea, envejecimiento es la fase inicial de la senescencia, donde todavía podemos revertir las cosas. En esa época, si nosotros, bueno, es que es continuo, no es que, que digamos, ya llegué a la senescencia o al envejecimiento, pero envejecimiento es previo al deterioro final que lleva a la muerte de la célula del tejido del organismo, ¿sí? Bueno, entonces nada más vamos a regresar, a ver si la ven, me avisan, la presentación. A ver. No, esta no es. Uy, ya. A ver, espérenme un segundo, porque ahorita la cerré la presentación. A ver. Aquí. ¿Sí me están oyendo? Sí. ¿Están viendo esto también? Sí, Profesora, las Sí, dos maestra. cosas. Sí, profe. Bueno, pues ya nada más encuentro ¿dónde está? No, ya no la encuentro. La presentación, ya nos vamos a ir más rápido. Esto es para que tengamos un panorama de lo que es la fisiología. Ahorita vamos a hablar de cómo se estructura, es lo que vamos a ver ahorita. Pero aquí está. Bueno, entonces ahora ya la ven. Sí, profesora. Sí, Bueno, profe. entonces, en resumen, decimos que las plantas que vemos hoy han superado una gran cantidad de estreses a lo largo de su vida. ¿Y qué quiere decir eso? Que se han adaptado. Y si tú ves ahorita una planta de manzano es porque ha sufrido muchas adaptaciones con relación al estrés. Si vemos una planta de rosa o pues lo que ustedes quieran pensar, es porque ha sobrevivido por adaptaciones a ese estrés. Entonces, ¿qué le permite? Pues envejecer más lentamente, evitando la senescencia por un periodo de vida más largo. Y por eso las vemos el día de hoy. Bueno, entonces, ya vimos que la fisiología es el estudio de esos procesos que se llevan a cabo durante el desarrollo de una planta, desde que se inicia la germinación hasta que muere la planta, con adaptaciones que ha tenido que desarrollar a lo largo de los miles de millones de años que ha sobrevivido esa planta, como la conocemos hoy. Ahora, la fisiología vegetal, hay dos formas de enfocar su estudio. En este caso, vamos a seguir este segundo enfoque. En los libros de fisiología que tienen en el programa se lo subí hoy en la mañana a la página que tenemos del curso. Entonces, en archivos, en la parte de archivos lo buscan y ahí está el programa, pero ahorita vamos a hablar un poquito de ese programa. Entonces, ¿a qué se refieren estos dos enfoques? Que es lo mismo que sucede en los libros y en el curso y en donde quiera que ustedes estén.
cómo se va a estudiar la fisiología vegetal. Bueno, una es basada en las etapas de desarrollo. ¿Cuáles son las etapas principales de desarrollo de una planta? A ver, que me digan, ¿cuáles son las etapas? Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuáles son las etapas por las que pasa una planta? Así a grandes rasgos, ¿cuáles serían? ¿Cuáles son las etapas de la, por ejemplo, nosotros, ¿qué etapas? Ya les mencioné que nace un bebé, luego pues aprende a caminar, es un niño, luego es un niño joven, pequeño, luego pasa a la adolescencia, luego a la madurez, luego a la senescencia, vamos a decir al final. Entonces, ¿cuáles son las etapas de desarrollo de una planta? Aquí dice etapas de desarrollo. ¿Cuál sería la primera etapa? ¿La semilla? Germinación. Sí. Entonces, tenemos una semilla, en teoría ese es un ciclo completo, se inicia con una semilla. Entonces, ¿cuál es la primera etapa? La germinación. Luego viene la emergencia de la plantita. Luego viene el crecimiento vegetativo. Necesita formar su estructura. Luego llega la otra etapa, es la de reproductiva, en donde va a empezar a formar flores y frutos para completar su ciclo de vida, formando otra vez en los frutos las semillas. Bueno, entonces en algunos libros de fisiología toman como base, como capítulos, cada una de estas etapas. Entonces hablan, ¿qué hace la semilla cuando germina? Y viene todo un capítulo. ¿Qué hace la plantulita cuando emerge, cuando sale del suelo? Que es una etapa muy crítica para que una planta se desarrolle. Después, ¿qué hace la plantita que ya emergió del suelo y tiene un periodo que puede durar un mes, 2 meses o muchos años en los árboles, que es un periodo vegetativo de formación de su estructura? Y finalmente, esa formación de su estructura lleva a la etapa reproductiva, que sería otra etapa en donde podemos distinguir la formación de flores y la formación de frutos. Entonces, cada una de estas cosas que les estoy mencionando formaría parte de un capítulo del libro de fisiología. Pero como hay varios procesos que se repiten en cada etapa, ¿verdad? Se repiten los procesos, pues es mejor enfocarla de esta forma. ¿Qué es eso? Con base en los procesos, estudiamos los procesos, que es lo que vamos a hacer en este curso, y después los integramos en el desarrollo que acabamos de mencionar. Entonces vamos a decir, bueno, pues las plántulas, todas las plantas tienen desde la germinación hasta la muerte, ¿cuál proceso? Sus relaciones hídricas. Entonces, como se repiten las relaciones hídricas toda la vida de la planta, vamos a hablar del proceso de relaciones hídricas. ¿Qué necesitan las plantas para desarrollarse en todas las etapas de desarrollo? Nutrición. Entonces, vamos a hablar de la nutrición y después vamos a detallar un poquito cuáles nutrientes son importantes para la fase reproductiva. Y después, ¿cuáles son los procesos más importantes que llevan al desarrollo de una planta una vez que tiene agua y nutrición? Pues fotosíntesis y respiración. La fotosíntesis no la vamos a encontrar en la etapa de germinación y casi no va a estar presente en la fase final, pero en medio, para formar la planta y para formar la fase reproductiva, es muy importante la fotosíntesis. Entonces vamos a ver qué estrategias ha desarrollado la planta para poder apoyar todo el ciclo de vida en cuanto a fotosíntesis. Y así podemos ir con todos los procesos. Entonces, en lugar de estar repitiendo los procesos en cada etapa, vamos a hablar de los procesos, o sea, de las partecitas, y las vamos a integrar en el desarrollo. Entonces, aquí es un ejemplo de lo que les acabo de decir en este cuadrito. Entonces, aquí tenemos la etapa de desarrollo, de la semilla que germina, esto que implica la emergencia, el crecimiento vegetativo, la reproducción y la senescencia.
Entonces, aquí están los procesos. Vemos que los procesos se repiten. Todo lo que es agua se repite en todas las etapas y la fotosíntesis pues se vuelve importante en esta etapa y en esta menos. Y la respiración aquí va a ser muy importante porque hay más deterioro que fotosíntesis y así. Entonces, después, ¿qué necesitamos saber en nuestra planta? Cómo estos procesos que se llevan a cabo en cada etapa son influenciados por el medio ambiente, porque nuestra planta no está así en un lugar aislado o sin nada que la rodee. Entonces, tenemos que ver cómo estos factores están influyendo sobre estos procesos y a su vez están asociados con esta etapa de desarrollo. Por eso vamos a estudiar el enfoque de procesos y factores y luego los asociamos con la etapa. El otro enfoque de algunos autores de cursos o de libros de fisiología es tomar las etapas y hablar de cada cosa que se hace en esta etapa, en esta etapa, en esta etapa. Entonces, no sé si se den cuenta de la diferencia, si me explico, de la diferencia entre tener un enfoque por procesos o tener un enfoque por etapas. ¿Sí? ¿Les queda claro que vamos a ir por partes y luego las integramos en todo el desarrollo? ¿Tienen dudas de esto? No, profesora. Bueno, esta presentación luego se las voy a subir y ahí la tienen como para si quieren estudiar o entender algo. Entonces, en realidad, ¿qué es la fisiología? Esto que estamos viendo aquí, esto, ¿sí? Afectada por esto, interno y externo, todo lo que hay, ¿verdad? Lo que es en sí en la planta y el factores externos, y va a repercutir en este desarrollo, en que sea mejor la germinación, mejor la reproducción, o no sea mejor, o cómo lo podemos mejorar, conociendo todas las partecitas de lo que hace una planta, y que va de acuerdo a la anatomía y a la morfología, quiere decir a la genética de esa planta. Bueno, entonces, el desarrollo de una planta cualquiera, ¿verdad? De todas las plantas y de todos los seres vivos, y bueno, en este caso de las plantas, se da por su información genética y por el medio ambiente, que también acabamos de mencionar. Entonces, ¿qué tenemos en lo que llamamos nosotros crecimiento? O sea, vamos de lo más sencillo, de lo individual, interacción esto con esto que acabamos de mencionar, se integra en los procesos fisiológicos y condiciones de crecimiento y vamos a tener un mejor desarrollo, que quiere decir cantidad y calidad de crecimiento. Para eso nos sirve la fisiología, para conocer esta genética de cada planta interaccionando con el medio ambiente a lo largo del ciclo de vida para mejorar el desarrollo o entender cómo se puede afectar el desarrollo y mejorarlo. Entonces, en el curso también juega un papel muy importante todo esto que puede hacer la planta de procesos que están interaccionando con el medio ambiente a lo largo del desarrollo, están en medio de esta fisiología afectada por el medio ambiente, están las hormonas. Entonces, lo que rige el desarrollo, todo lo que acabamos de ver aquí, ¿verdad? ¿Qué afecta la germinación? Bueno, estos procesos asociados con estos factores ambientales. Pero la germinación es genético, tiene su información genética y está controlada ¿por quién? Por hormonas. Esto está controlado por hormonas. Esto está controlado por hormonas, asociado con estos procesos y con los factores ambientales. Es igual que nosotros. Nosotros tenemos nuestro genotipo, pasamos por las etapas de desarrollo. ¿Y por qué tenemos cambios de desarrollo? Por las hormonas. Y en cada etapa de desarrollo, controlado por hormonas, juegan un papel importante estos procesos interaccionando con el medio ambiente. Entonces, en el curso
se dedica una parte especial a hablar de hormonas, porque las hormonas son las reguladoras de todo esto y de la interacción de esto con todo esto, con el medio ambiente. Entonces, si tenemos buenas relaciones hormonales afectadas por nuestra información genética y la interacción con el medio ambiente, vamos a tener un mejor desarrollo de nuestra planta. Entonces, ¿qué son las hormonas? Pues no sé si lo han visto en otros cursos, pero son compuestos que regulan todo lo que hacemos, absolutamente todo lo que hacemos los seres vivos. Hasta el funcionamiento del corazón en nosotros está asociado con balances hormonales, ¿sí? Y en las plantas igual, todo lo que hacen desde que germinan hasta la senescencia está controlado por intermediarios que llamamos hormonas. Entonces, ese es el concepto de hormonas. Son compuestos orgánicos que la planta sintetiza y que se modifican por el medio ambiente y que van a llevar al desarrollo adecuado o no de esa planta, de esa semilla, de esa hoja, de esa flor, de ese fruto. Todo está regido por hormonas. En los seres vivos, absolutamente todo es controlado por hormonas, que son unos mensajeros que interaccionan entre el genotipo y el medio ambiente. Entonces, les queda más o menos en general claro el concepto de hormona, que también le vamos a dedicar, ¿sí? ¿Sí? Profesora, ¿cómo se llaman las hormonas que está diciendo? Bueno, ¿Cómo se llaman? A ver, ¿ustedes conocen ajá, alguna hormona vegetal? no, por eso le pregunto. Pero alguien que conozca alguna hormona vegetal. Las auxinas y las citoquininas. Sí. ¿Eso dónde lo vieron? ¿En alguna clase de prepa? ¿O qué, en qué curso lo habrán visto? ¿En qué curso les mencionaron sobre hormonas? Yo le escuché en un compañero que está en fitotecnia, entonces por eso Ajá. más o menos lo relaciono. Pero no, pero en alguna clase de la prepa no. ¿No? Bueno. No, Bueno, las hormonas, igual nosotros, fíjense, nosotros los humanos tenemos bueno, los humanos y los animales en general tenemos muchas hormonas. Por ejemplo, la hormona que son sexuales, tenemos varias. Tenemos las hormonas que controlan el azúcar, tenemos las hormonas que controlan el metabolismo de las grasas. O sea, todo lo que hace un ser vivo está controlado por hormonas. En el caso de las plantas, las plantas no tienen tantas hormonas como nosotros, que son como 35, 38 las de los animales y el hombre. Las plantas tienen 8 grupos de hormonas. Ahorita ustedes decían cuáles hormonas están controlando la germinación, la caída de estructuras, el cierre de estomas, todo eso, todo lo que es controlado, la floración, la senescencia, en las plantas son 8 grupos de hormonas, nada más. Tú mencionabas una de sus, bueno, alguna compañera mencionaba auxinas y citocininas. Están las giberelinas, son otras hormonas. El ácido abscísico es otra hormona. El etileno en particular para ustedes como de agroindustrias juega un papel muy importante porque el etileno es la hormona de la senescencia. En realidad, nada más que para actuar necesita que el resto de las hormonas estén en baja concentración. Está también los brasinólidos. Todo esto lo vamos a ver ya en la parte de integración del curso de desarrollo. Primero vemos las partecitas y luego hablamos de desarrollo. Entonces, ¿qué otras hormonas? Los brasinólidos, los jasmonatos y el ácido salicílico. Todas estas que les acabo de mencionar son las hormonas vegetales. Entonces, nosotros decimos, ¿por qué germina una semilla? Por las giberelinas. ¿Por qué las plantas crecen hacia arriba? Por las auxinas. ¿Por qué los estomas se cierran?
por el ácido abscísico, ¿sí? Entonces, cualquier cosa que ustedes quieran pensar que una planta hace, ¿cómo responden a las plagas? Por ejemplo, hablando de aquí, pues porque tienen ácido abscísico, jasmonatos y brasinólidos. Y fenoles como el ácido salicílico, ¿sí? Que es una hormona. Entonces, cualquier tipo de cosa que hagan las plantas está asociado con hormonas. Son como intermediarios, por eso aquí están como intermediarios entre la genética que controla la síntesis de hormonas, pero que está interaccionando con el medio ambiente, ¿sí? Entonces, con mucha luz va a haber síntesis de ciertas hormonas. Cuando hay deficiencias de agua o excesos de agua, va a haber presencia de otras hormonas. ¿Para qué? Para que las plantas respondan de manera adecuada a ese estrés. Esto que les estoy diciendo les ha llevado miles de millones de años, ¿sí? Entonces ya sabemos cuando una planta no puede absorber agua del suelo, ¿verdad? Porque está inundada, ¿qué tiene que hacer? Pues tiene que generar espacios de aire para poder respirar. Y entonces, ¿qué hormona le va a ayudar? El etileno. Y así podemos asociar estas hormonas que les estoy mencionando, que son auxinas, giberelinas, citocininas, ácido abscísico, etileno, jasmonatos, brasinólidos y ácido salicílico, son las que controlan el desarrollo de una planta durante del inicio hasta que se muere la planta. Eso es una hormona. Las intermediarias que les ayudan a adaptarse al medio ambiente de acuerdo a los estreses que se van presentando, ¿sí? Entonces, las hormonas son un capítulo especial de la fisiología vegetal porque están ligadas a todo lo que la planta hace con relación al medio ambiente, igual que nosotros, ¿sí? Bueno. Ahora, todo esto que le estamos mencionando y que a lo mejor es la primera vez que escuchan senescencia, hormonas, no sé, algunos otros términos, los vamos a ir viendo a lo largo del curso, lo de radicales libres. Es parte de lo que vamos a ver. Ahora vamos a mencionar en este esquemita los niveles de integración de los seres vivos. Ahorita hablamos de plantas, pues vamos a tomar como nivel de integración de una planta. Entonces, ¿qué es una planta? Pues es una serie de moléculas precursoras de compuestos inorgánicos que se van integrando en el genotipo, de acuerdo al genotipo, en compuestos como estos aminoácidos. Todos los seres vivos estamos formados de estas moléculas, de estos átomos. Los animales tenemos un poquito más que las plantas, pero en las plantas son 17 elementos que forman parte de estas moléculas o de estos compuestos inorgánicos y que van a ser las precursoras estas de compuestos orgánicos a lo largo de ¿qué? Del metabolismo que llamamos bioquímica. Esto de aquí es parte de la bioquímica, de la química inorgánica, de la química orgánica, monómeros y bioquímica. La bioquímica sería este nivel, lo que estudia la bioquímica, que ya deben de haber estudiado algo sobre proteínas, síntesis y degradación, polisacáridos, lípidos y nucleótidos, que a su vez están formados de estos compuestos orgánicos, que a su vez son el resultado de estas moléculas precursoras. Entonces, estas moléculas van a generar organelos en las plantas superiores que están en las células y estas células con organelos van a dar diferentes tejidos que están formando parte de los órganos y estos órganos están integrados en una planta y esta planta, en el caso que nos interesa a nosotros en la agronomía, van a estar en competencia. ¿Y qué quiere decir estar en competencia? En una comunidad que nosotros llamamos cultivo o huerto. O si estudiamos la fisiología a nivel ecológico, pues parte de una comunidad de diferentes plantas bajo competencia.
Entonces, la fisiología vegetal, ¿dónde se inicia? A nivel de célula, ¿sí? La fisiología vegetal no se puede entender a estos niveles de integración más bajos. Esto es necesario para que haya células. Entonces ya sabemos que por abajo de células están adentro de las células los organelos, y de células y organelos todos están formados por estas estructuras, por estos elementos. ¿Sí? Entonces, ¿a qué nivel podemos entender la fisiología? De célula para arriba. Podemos hablar de fisiología celular, fisiología de un tejido, fisiología de un órgano, fisiología de un organismo. Aquí estaríamos hablando de la fisiología desde la germinación hasta la senescencia, y cómo esta fisiología se puede modificar cuando hay competencia. Competencia por luz, competencia por agua, competencia por CO2, competencia por oxígeno. Por todo eso, eso sería este nivel de muchas plantas, que en realidad es lo que los agrónomos manejan, ¿verdad? Plantas bajo competencia. ¿Cómo le llamamos a eso? Huerto o cultivo. Y a los ecólogos sería, pues, a nivel de comunidad, en donde hay competencia entre plantas chiquitas, grandes, árboles, o sea, muchos tipos de plantas diferentes, ¿sí? En un cultivo huerto generalmente tenemos plantas similares. Y entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la fisiología que se inicia a nivel de célula va a modificarse por el tipo de tejido del que hablemos, por el tipo de órgano, si es una raíz, tallo, hoja, flor, va a ser diferente el metabolismo y la fisiología, y a nivel de planta, pues ya está más integrado. Entonces vamos de lo más sencillo a lo más complejo. Aquí en el curso y en los libros de fisiología que tienen ustedes en el programa, generalmente se habla de la fisiología a nivel de planta, ¿sí? Porque dan ejemplos de plantas, pero después hay otros libros que son de fisiología de cultivos o fisiología de árboles, cuando ya están bajo competencia, ¿sí? Los libros que están en la lista que tienen ustedes en el curso generalmente son libros de fisiología que abarcan todos los procesos y las etapas de desarrollo a nivel de planta, ¿sí? Esto se los menciono para que veamos que la fisiología empieza ¿desde dónde? Desde una célula. Aquí sí podemos ver fisiología. Aislada de la célula los organelos, pues podemos entender lo que pasa en un organelo, pero ese organelo se va a insertar en una célula que va a modificar lo que hace un organelo. A ver, ¿cómo qué organelos conocen? El aparato de Golgi. La vacuola. La mitocondria. Sí, sí. Los cloroplastos. Los cloroplastos. Sí, sí. Membrana. Las membranas. Entonces ya de esto ya llevaron algo de antecedentes, ya conocen más lo que son los organelos. Los organelos sí son importantes porque se integran en una célula. Yo quiero entender fotosíntesis, pues yo sé que la fotosíntesis se da en el cloroplasto. Pero si yo aíslo un cloroplasto y trato de estudiar el proceso completo de fotosíntesis, me faltan la relación con el resto de los organelos, y vamos a ver por qué después, ¿sí? Es igual que la respiración. Si yo les digo respiración, ¿dónde voy a estudiar yo la función que se llama respiración? Bueno, en un mitocondria, pero no es completo porque parte de la respiración se da en el citoplasma. Entonces, si yo ya estudio a nivel de célula, voy a tener lo que sucede en el citoplasma, que es la glicólisis, lo que sucede en la mitocondria, que es el ciclo de Krebs y el transporte de electrones, y también voy a entender procesos asociados con fotosíntesis, como es la fotorrespiración, donde participa también
la mitocondria. Bueno, eso ya después lo vamos a ir viendo. El caso es que esto es como una introducción a lo que es la fisiología, estas transparencias. Entonces, la fisiología, para entenderla, desde la germinación hasta la senescencia, hasta la muerte de la planta, se da a nivel de células, de tejidos, de órganos, de organismo, de comunidad. Y así están los libros también, así como hay libros con un enfoque al ciclo de vida o con enfoque a los procesos, va a ser una fisiología celular, una fisiología de órganos o una fisiología de organismos o una fisiología a nivel de competencia que se llama fisiología de cultivos o fisiología de huertos, ¿sí? Esto es nada más para hablarles del panorama de la fisiología. Bueno, entonces lo que les estoy diciendo aquí, el enfoque de la fisiología va a ser fisiología celular, de los libros, y el enfoque de este curso es a este nivel. Vamos a hablar un poquito de competencia, y en la actualidad, si hablamos de comunidades, está la ecofisiología. Y es más, hay quien dice que todos los procesos que estamos mencionando, como son fotosíntesis, respiración, relaciones hídricas, absorción de nutrientes, lo que ustedes quieran, ¿verdad? La floración, lo que sea, se debe a cambios electroquímicos. Entonces hay unos libros de electrofisiología, que eso ya sería, pues, si debemos de conocer primero fisiología vegetal y después le podemos dar en otro curso posterior, más evolucionado, pues un enfoque de electrofisiología. ¿Y en qué se basa esto? En que absolutamente todo lo que hacen las plantas obedece a cambios electroquímicos, ¿sí? Y no lo vamos a ver aquí así, pero lo van a ir entendiendo por qué se dice que la fisiología es electrofisiología, porque siempre se debe a cambios entre las membranas internas, externas de los organelos, de las vacuolas, a cambios eléctricos positivos, negativos y ligados al pH, ¿sí? Ese es el enfoque de los libros que podemos encontrar. Ahora, en la variedad que tenemos y que va a cambiar la fisiología también, pues son, si hablamos de cultivos básicos, tienen ciclos de vida especiales, crecen de una forma, pues su fisiología general de las plantas superiores puede ser un poquito diferente para cultivos básicos, para hortalizas, para frutales o para ornamentales. Entonces también pueden cambiar, modificarse los procesos que son universales, de acuerdo al tipo de planta que nosotros reconocemos. Y dentro de los frutales va a haber diferencias, dentro de los cultivos básicos va a haber diferencias en su fisiología. Entonces, en plantas herbáceas en general, ¿qué está detrás de la fisiología que afecta el desarrollo? Bueno, que tienen un crecimiento muy rápido. Todo esto que estamos viendo aquí también se debe a las hormonas, ¿sí? Pero ¿cómo es el ciclo de vida de una planta herbácea? Es un ciclo de vida corto, pueden ser anuales, bianuales, pueden ser de crecimiento determinado o indeterminado, y en general tienen un periodo juvenil corto, ¿sí? ¿Y a qué se debe toda esta genética? Es el reflejo de la genética y de las hormonas que están haciendo que esto sea rápido, que puedan tener un ciclo anual o bianual, que crezcan o ya no crezcan en ciertas zonas y que su periodo juvenil sea corto porque su ciclo es corto. Todo está controlado por hormonas. Si hablamos de las plantas leñosas o perennes, pues las podemos dividir en forestales, frutales y ornamentales de acuerdo a nuestro interés. A las plantas esto no les interesa. Tampoco esto que acabamos de ver, tampoco les interesa esto. Cada planta con su genotipo, pues quiere hacer lo que tiene que hacer, y aquí también. Pero nosotros las aprovechamos. Entonces, vamos a ver cómo es su fisiología, si a ustedes les interesa, pues un recurso forestal, o un frutal, o un ornamental. Bueno, en los árboles que acabamos de ver de ciclos largos,
¿Qué diferencias hay en su fisiología? Pues que tienen un crecimiento lento. ¿Qué quiere decir lento? Pues que de aquí a 10 años, ¿verdad? O 20 años, o 50 años, o 100 años, ¿verdad? Hay plantas que tienen vivas, pues 200 años, 300 años, y ahí siguen, claro que van cambiando. Pero ¿qué les pasa a estas plantas de crecimiento lento? Bueno, son de crecimiento lento, su periodo juvenil es muy largo, presencia de latencia de yemas, ¿por qué? Porque pasan por muchos años de frío, de calor, de frío, de calor. Entonces tienen que tener adaptaciones. ¿A qué se deben estas adaptaciones? A su ciclo de vida y a los balances hormonales. Es lo que hace que el periodo juvenil sea largo, que presencien latencia, que desarrollen frutos y yemas en un mismo periodo de desarrollo o en diferentes ciclos. Hay plantas que producen hoy sus flores y hasta el siguiente año forman frutos. O al revés, forman flores y frutos y crecimiento vegetativo el mismo año. Todo esto es reflejo de qué? Claro, de su estructura y su fisiología, ¿sí? Ya en la práctica de todo lo que acabamos de decir, ¿para qué nos sirve la fisiología vegetal? Bueno, pues para enfrentar problemas prácticos, para que ustedes puedan decir por qué una semilla no germina o por qué produce poquito. Eso es lo que vamos a tratar de entender en el curso, pero ya es la parte aplicada, ¿sí? O por qué se mueren mucho las plantas, o por qué se pueden beneficiar si les aplicamos CO2 fuera de lo normal que tienen disponible, o cómo les afecta el calentamiento global, ¿verdad? Si lo entendemos, vamos a poder mejorar mejor, vamos a poder mejor producir plantas con buen crecimiento y buen rendimiento. ¿Cómo les afecta la contaminación ambiental? ¿Por qué se está perdiendo la biodiversidad? Sí, por la adaptación, la falta de adaptación que tienen las plantas. ¿Y por qué se caen las estructuras? ¿Verdad? A lo mejor queremos que nuestras hojas estén presentes más tiempo o queremos que se caigan y que todos los azúcares se vayan a las flores, a los frutos, y entender por qué sembramos las plantas como las sembramos, qué patrón de siembra usamos. Para eso nos sirve entender la fisiología. Ya a nivel práctico, conocer nuestra planta nos ayuda a manejarla mejor en el campo o a modificarla si vemos que tiene, por ejemplo, si se mueren mucho las plantas, pues tratar de entender por qué y modificar su expresión génica, que ahorita pues ya se hacen muchos cambios a nivel genético. En resumen, todo lo que les acabo de decir se va a ver aquí en 3 unidades, como decíamos, por procesos. Aquí les puse el nombre de una servidora que soy yo, para que me conozcan cómo me llamo, y esta persona, el maestro Carlos Sánchez Abarca, va a ser el maestro de prácticas. No sé si ya han tenido contacto con él. Yo creo que no. Sí, profesor. ¿O sí? Sí, profesor. Sí, ¿O sí? Bueno. Sí, pues qué bueno, entonces ya lo conocen, ya nos conocen a los dos. Y el curso se divide, que complementa las prácticas cada una de estas partes, de estas unidades, van a ser las prácticas, y nosotros vamos a ver la teoría. ¿De qué? De la parte hídrica, las relaciones hídricas y la nutrición. ¿Por qué esta unidad 1 es la primera? Porque la base de la vida de las plantas es los elementos inorgánicos. ¿Cuáles? El agua, que son hidrógeno y oxígeno, y todo el resto de los nutrientes. Entonces vamos a tratar de entender cómo nuestra planta absorbe y transporta agua y cómo maneja sus nutrientes, a qué nivel los utiliza, cómo los obtiene, cómo los transporta y cómo los utiliza. Una vez que tenemos estas bases, vamos a pasar a la unidad 2, que es el nivel de los procesos. De la célula, pues ya veo que tienen una noción, nada más lo vamos a repasar, porque es la base, como decíamos, ¿de qué? De la fisiología, para entender la fisiología.
Entonces, ¿qué vamos a tener como procesos más importantes como base de la vida de las plantas? La fotosíntesis y la respiración, que a su vez requieren de agua y nutrientes, ¿verdad? Estos procesos y algunos derivados que en detalle se ven más en bioquímica. Aquí no lo vamos a ver desde el punto de vista bioquímico, de enzimas, de todo eso, sino desde el punto de vista de cómo se adaptan estos procesos al desarrollo en las plantas que conocemos hoy en día. Y una vez conociendo la base de la vida, los procesos de las plantas, lo integramos en el crecimiento y desarrollo, en donde está el ciclo de vida y donde participan las hormonas en el control de esto, de esto, de esto, de esto y de las etapas de desarrollo. En resumen, eso viene siendo el curso, dividido en 3 unidades, en donde vemos lo básico, los procesos y la integración de todo lo anterior en la fase final, que es crecimiento y desarrollo, o desarrollo simplemente, que abarca crecimiento y diferenciación. Bueno, entonces eso sería el curso. No sé si ya vieron el programa. ¿Tienen su programa o no? Sí, profe. Sí. ¿Es este más o menos? Si no, para que lo bajen, ¿verdad? Esto aquí hay que quitarlo porque no, ahorita ya no lo modifiqué porque está en PDF. Pero entonces, en resumen, esto es, ¿sí? Todo lo que acabamos de ver nosotros es esto de qué es lo que queremos en la fisiología, ¿verdad? Los objetivos del curso, como dice aquí, es los conocimientos del funcionamiento de las plantas enfocados a mejorar la producción de lo que a ustedes les interese para manejarlo en la agroindustria. Y luego, pues, cómo podemos manejar nuestras plantas para generar una mejor producción. Y bueno, ya esto también es parte de que sean responsables, ¿verdad? Y que todo esto que es pues más bien lo social, ¿verdad? Que se puedan integrar mejor en la producción. Y ya viene aquí la relación de esta materia con otras materias a nivel horizontal o vertical, o sea, quiere decir qué materias llevan ahorita, que necesitaron algunas antes y les va a servir de base para otras después. Entonces también está el curso teórico, es teórico práctico, y pues ahorita no hay aulas ni laboratorio, ¿verdad? Pero ya después normalmente sí. Y también que lean esto para que se ubiquen, si ya lo tenían o si no, ahí se los subí yo, ¿sí? Y ya el tema de las 3 unidades que les mencioné y los detalles de lo que queremos lograr en cada una de estas etapas, ¿sí? Entonces aquí está también los objetivos, bueno, de todas las partes, de todo, por unidades, ¿verdad? Y así va a ser. Y luego, ¿cómo es la evaluación? Bueno, aquí vemos que dice 60 y 40, pero esto ya tampoco es así, es 50 y 50, ¿sí? Esto porque no se los pude modificar, porque estaba en PDF, pero ahí en su programa, pues ahí lo ven. Ahora, aquí están los libros. Estos libros, como les decía, en general, bueno, algunos son en inglés, otros no, pero en general son a nivel de planta, ¿sí? Todos abarcan las plantas. Como verán, hay una gran cantidad de libros. Bueno, de todos estos libros, un libro que les recomiendo, que está actualizado y hay uno en español, una traducción al español, es el de Salisbury y Ross, ¿sí? Por eso tiene el asterisco. ¿Qué quiere decir el asterisco? Pues quiere decir que es una fisiología vegetal de planta, a nivel de planta, muy didáctico, es un libro didáctico, que además una de las ediciones se tradujo, ¿sí? Hay ediciones más recientes, pero están en inglés.
Otro libro, bueno, es el de Taisi Seeger, que aquí está en inglés, pero hay una traducción al español también. Entonces, este de Taisi Seeger, pues también es un buen libro actualizado de 2006 más o menos. Y y otros libros así que les recomiendo, pues está el de Devlin, pero es muy viejito casi no, porque ya hay cosas que no van a encontrar ahí, ¿eh? Y un libro también bueno es el de Ascón, Vieto y Talón, que es español. Estos libros, bueno, pues están en la biblioteca, pero pues si yo les dijera cuál libro les recomiendo, sería el de Salisbury Ross. ¿Sí? Que lo pudieran, no sé si esté en internet. En internet está, pues tampoco así que digamos muy disponibles, no están, ¿eh? Tampoco. Pero bueno, el de Salisbury Ross por lo pronto, o el de de Cibor y Montaldi Caso, es argentino, es un buen libro, pero ya no sacaron nuevas versiones. Y de Taisi Seeger, la versión en español, pero la cosa es que no están disponibles casi en internet. Bueno, yo les voy a ir dando varios hojitas auxiliares de lo que vamos a ir viendo por cada tema. Pero entonces que sepan que hay enfoques diferentes de la fisiología vegetal. En estos libros pueden encontrar los dos enfoques que les dije, por procesos o por etapas de desarrollo. Así cada autor lo hace como juzga conveniente, ¿sí? Entonces no sé si tengan dudas o preguntas de esto hasta ahorita. Entonces esto lo revisan ustedes. Entonces, ¿tienen alguna duda o pregunta de esto? Maestra, yo solo tengo una duda. Sí, dime. ¿Nos va a hacer exámenes por unidad? O sea, es decir, una unidad un examen por cada unidad. Pues esa es la idea. Pero yo lo que hago es que, por ejemplo, vamos a ver de la unidad 1, que es agua y nutrición. Entonces les doy un cuestionario como repaso de relaciones hídricas y luego un repaso de nutrición, ¿sí? Como para que ustedes contesten una serie de preguntas de un cuestionario de cada cosa y ya de ahí retomar para algún examen. Y les voy a dar, aprovechando que estamos así en línea, pues algunos artículos muy cortitos de 2, 3 hojas. Por ejemplo, si estamos hablando de nutrición, pues ahí encontré uno bueno de micorrizas, entonces que lean sobre micorrizas. O de relaciones hídricas, pues habla un poquito de las raíces, ¿verdad? Que son importantes en la absorción, pues que lean ese artículo. Y todo eso me entregan ustedes lo que les vaya pidiendo y les va a contar para su calificación. Entonces, lo que podemos hacer es que con base en los cuestionarios, que más o menos se familiaricen y repasen lo que tienen, pues hacemos algunas preguntas para un examen. ¿Sí? Sí, maestra, gracias. Bueno, así más o menos sería. Entonces, ya después iremos viendo, pero el chiste es que ustedes vayan aprendiendo lo que es la fisiología y que la vayan, lo importante es, sí, que yo entienda, cómo es el agua, ¿no? Bueno, pues, pero uno tiende a decir, relaciones hídricas y es un capítulo y lo cierro. Y luego voy a hablar de nutrición y lo cierro. Y la cosa es que el agua y la nutrición pues están relacionados y precisamente primero se habla de agua, porque va a favorecer todo lo que es la nutrición. Entonces, que tratemos de verlo integrado. ¿Cómo? Bueno, pues a través también, en lugar de algún cuestionario, pues a lo mejor que hagan algún mapita de relaciones entre factores o no sé, y también les va a servir como para que integren más lo que estamos viendo y que se les quede más a futuro, porque si no, pues ahorita tengo que estudiar hídricos, pues 1, 2, 3, 4, 5, y ya, terminé
nutrición y ya me olvido de agua. Pues no, está todo relacionado. Precisamente está en ese orden de unidades porque nos ayuda cada partecita que vemos a entender lo demás. Que lo veamos como una forma más integral. Cada partecita no es cerrar el libro y seguir con el siguiente capítulo. ¿Sí? Bueno, entonces, las clases son de 2 horas, una vez a la semana. Entonces, ahorita lo único que me gustaría es introducir el tema de agua, nada más un poquito, y ahí le vamos a parar. Entonces, vamos a hacer eso. Entonces, aquí está esta presentación, ¿sí la ven? Sí. Bueno. Entonces, relaciones hídricas. ¿Por qué se llama relaciones hídricas? Porque nuestra planta, la planta, no está aislada del suelo y del ambiente. Entonces, hablar de planta quiere decir relacionarla con el agua del suelo y con el ambiente. Y estamos hablando de agua de 2 maneras, agua líquida y agua en forma de vapor. Entonces, ¿por qué es importante el agua para las plantas? Bueno, ¿para qué nos ayuda? Para la vida. ¿En qué sentido? Porque todo lo que la planta va a absorber, como les digo, los nutrientes, o todo lo que la planta va a transportar de un lado a otro, de las hojas a las flores, a los frutos o en reversa, va a ser a través del agua. Por eso lo importante del agua es que todo lo que la planta hace, las reacciones bioquímicas, las reacciones enzimáticas, todo es en un medio acuoso. ¿Qué quiere decir esto? Pues que es el solvente universal. Y todos los compuestos se van a transportar desde el suelo a la planta, a la atmósfera, en ese medio acuoso. Otra importancia del agua para la vida es que las células vegetales requieren de una turgencia celular. Yo no sé si les quede claro el término de turgencia. ¿A qué se refiere la turgencia? ¿Qué quiere decir turgencia? Creo que es la capacidad que absorbe. ¿La capacidad de qué? De absorción del agua de la célula. Por ejemplo, creo que había bueno, había un método, bueno, es que no sé si como tal se define la turgencia así, pero es el límite de absorción que tiene la célula. Sí. Turgencia quiere decir que nuestras células, bueno, todas las células vivas, estamos hablando de las plantas, tienen que estar hidratadas, ¿sí? Entonces, ¿qué es la turgencia celular? La cantidad de agua que tiene una célula. ¿Y por qué tiene agua? Porque tiene solutos. Y en la medida de los solutos y del agua que entra para diluir a esos solutos, se va dando la turgencia. Las plantas de cultivo no están acostumbradas a una turgencia máxima. ¿Qué sería la turgencia máxima? Estar así, hinchadas todo el tiempo a la máxima capacidad de agua. ¿Por qué? Porque las plantas no han evolucionado en un medio así. Han evolucionado en un medio donde generalmente tienen deficiencias de agua, más severas o menos severas, pero tienen deficiencias de agua. Entonces, ¿qué se maneja para que una célula funcione bien y en consecuencia todos los tejidos y las plantas? Se requiere una turgencia óptima, que es diferente a la turgencia máxima. La turgencia máxima, ¿cuál sería? El límite de agua que pueda tener una célula. ¿Y qué es el límite de agua? La pared celular es lo que limita la cantidad de agua que puede entrar a esa célula. Pero esa turgencia máxima no le ayuda a la planta a funcionar como debe de ser, porque evolutivamente no es raro que una planta tenga la turgencia máxima. Entonces, ¿qué requiere? Una ligera deficiencia de agua continua que genere turgencia, pero no al máximo, ¿sí? Vamos a ver después cómo le hace la planta para manejar esa turgencia óptima, ¿sí? Pero bueno, entonces,
¿Para qué sirve el agua en la planta? Para que esté turgente y pueda funcionar, ¿sí? Es el medio para todas las reacciones metabólicas de intercambio de compuestos, de transporte y de solutos que están disueltos en el agua. ¿Para qué otra cosa le sirve a la planta el agua? Para mantener la temperatura. ¿Cómo? A través del proceso de transpiración, como vamos a ir viendo. Y además, aunque no es directamente parte de las membranas, el hecho de que el agua no sea afín a los lípidos son parte de las membranas, genera la membrana de los seres vivos, como con una doble capa que es hidrofílica por fuera e hidrofóbica por dentro. ¿Por qué? Porque eso es una membrana, una doble capa de lípidos con la parte hidrofílica hacia afuera. Quiere decir que esos lípidos tienen que tener una parte compatible con el agua y como son lípidos, pues tienen un medio hidrofóbico. Entonces, aquí estamos viendo para qué sirve el agua en las plantas, pero no es solo el agua aislada en la planta, sino el sistema suelo y atmósfera y planta. Aquí cuando hablamos de relaciones hídricas, en el suelo estamos hablando de agua líquida. En la planta estamos hablando de agua líquida. Y en la atmósfera estamos hablando del agua en forma de vapor. Eso va a ser una gran diferencia. Líquido, líquido, vapor. ¿Sí? Eso es lo importante ahorita. ¿Y a qué se deben todas estas propiedades del agua? A su estructura de la molécula, ¿verdad? Es una molécula con un oxígeno, dos oxígenos compartiendo electrones. Es un enlace covalente, es una estructura muy fuerte que a su vez puede reaccionar por este ángulo y este otro ángulo más pequeñito con moléculas, el oxígeno positivas de hidrógeno de otra molécula, hidrógeno de otra molécula y oxígeno de otra molécula, formando puentes de hidrógeno. Entonces, el agua que nosotros vemos es un grupo de moléculas, bueno, de miles y millones de moléculas de agua que están compartiendo, en primer lugar, la estructura esta, que es de enlaces covalentes, y aprovechándose de las cargas potencialmente positivas o negativas. Entonces, ¿qué es el agua? Como la vemos, una masa de unas millones y millones de moléculas de agua. Y por eso es el solvente universal, y por eso está en agregados, y por eso va a mantener en solución a los solutos, ¿verdad? Los rodea y los mantiene en solución. Entonces, ¿cuáles solutos? Aquí están inorgánicos, pero de igual forma aquí estarían los azúcares, los ácidos, los aminoácidos, todo lo que forma parte de una célula, ¿sí? Por ser el solvente universal. Ahora, con base en esta estructura que acabamos de mencionar, pues va a generar el agua una serie de propiedades que son útiles para la vida. Hay muchas propiedades del agua en respuesta a su estructura, pero las que nos interesan para entender las relaciones hídricas son estas, ¿sí? La cohesión del agua, la adhesión, el calor de fusión, el calor de vaporización, la viscosidad y la disociación del agua, que se llama pH. Todo esto va a contribuir a que la planta se pueda desarrollar con base en estas propiedades del agua en un medio de agua por dentro. Las plantas están llenas de agua por dentro. ¿Por qué? Por estas fuerzas de cohesión, de adhesión, por este calor de fusión, de vaporización, viscosidad y disociación. Estas propiedades, no sé si se acuerden de ellas, las han de haber visto en otras materias como, no sé, física, química. ¿Sí se acuerdan de ellas o no? A ver, alguien que me diga, ¿se acuerdan de estas propiedades del agua? Sí, de algunas cosas. Sí, de algunas. Más o menos. Bueno, entonces,
Esto es lo que nos va a servir para entender las relaciones agua, suelo, planta, principalmente estas dos. Y luego estas, pues nos sirve para entender por qué el agua es la base de la vida, porque necesita mucha energía para pasar de sólido a líquido y de líquido a vapor. Y esto es lo que nos ayuda a mantener la temperatura de la planta. Esto es lo que nos ayuda, junto con cohesión y adhesión, al transporte de compuestos en la planta rápidamente. Y este es el medio adecuado para que todas las reacciones químicas o el intercambio de compuestos se dé, lo que se llama pH, ¿sí? Entonces, yo creo que ahí le dejamos hora y esto lo vamos a retomar la próxima clase, ya más enfocado a lo que son las relaciones hídricas y el movimiento de agua en el sistema suelo-planta-atmósfera. Entonces, si no tienen dudas o preguntas o comentarios, pues ahí le dejaríamos ahora. ¿Sí? Y ya la próxima vez vamos a hablar de esos mecanismos de movimiento de agua también, ¿sí? Entonces, si tienen dudas o preguntas. Creo que A no, ver, profe. ¿no? Entonces, esto que vimos hoy, así, pues repásenlo, revisen su programa, si tienen dudas o preguntas, las vemos la próxima clase, o sea, dentro de 8 días, el martes, en que ya vamos a empezar a ver los movimientos de agua en el sistema suelo-planta-atmósfera, ¿sí? Bueno, ahí le dejaríamos hora. Entonces, pues nos vemos. Cualquier cosa de duda, pues ahí hay un chat, entonces lo pueden poner aquí en el chat del curso, si tienen alguna duda o pregunta o algo. ¿Sí? Sí, está bien, profesora. Sí, maestra, gracias. Sí, profesora. Todo el resto de la semana y van a ver cómo les va a gustar la fisiología porque es lo más bonito que hay, porque pues eso es lo que yo pienso, pero todos los maestros a lo mejor piensan lo mismo, pero van a ver cómo les sirve para muchas cosas. Bueno, nos vemos entonces. Hasta luego.